Buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes del postdoctorado en investigación social. Hoy a cargo de mi persona, la doctora Maribel Jiménez, para conversar con ustedes un poquito lo que ha sido la experiencia del método biográfico e historias de vida. Gracias a la invitación del Instituto de Investigación y Estudios Avanzados Koinonia, para ustedes esta disertación de lo que ha sido la experiencia en el uso de este método. El término historia de vida alude a autobiografías, biografías, memorias, confesiones o apologías. Esta polisemia se debe a que desde diversas disciplinas y enfoques se hace uso de este instrumento de investigación. En antropología, las historias de vida surgen como una de las técnicas para llegar a entender la vida de los pueblos primitivos y, como veremos más adelante, puede ser utilizado como un método, como una metodología o como una técnica. El científico social o los científicos construyen la historia sobre el propio relato del sujeto. El concepto de historia de vida, como una técnica etnográfica, refleja la vida de personajes sencillos de la calle y en esto se diferencia de las autobiografías de personajes famosos. Es importante destacar la diferencia entre, y que lo vamos a ver durante todo el desarrollo de estas pequeñas láminas, entre historia de vida y relatos de vida. El relato de vida es un subgénero de la historia de vida menos amplio y completo que recoge aspectos relevantes de una vida de acuerdo con los intereses del investigador. Vemos que estamos trabajando con el significado de la teoría de la vida. El relato de vida y a su vez la historia de vida requiere con mayor amplitud, profundidad, la utilización de materiales complementarios, tales como fotografías, como documentos. Si damos un concepto de lo que es historias de vida, podemos decir que es un relato en el que se da cuenta de la experiencia de una persona que expone su actividad como ser humano y como partícipe de la vida social. Una de las primeras definiciones de la historia de vida las hizo el sociólogo norteamericano Herbert Blumer en 1939. Según este autor, el concepto de historia de vida se basa en tres requisitos. Primero, que es un relato. Segundo, que da cuenta de la experiencia de una persona. Y tercero, que alude a su vida en sociedad. De entrada, debemos distinguir, como ya dijimos, dos conceptos que parecen igual, pero no es lo mismo. Es una modalidad dentro de las historias de vida, que son los relatos de vida y las historias de vida como tal. El relato de vida es una narración fruto de una o sucesivas entrevistas orales que da cuenta de secuencias o momentos de la vida de un individuo, mientras que el relato de vida es una narración fruto de una o sucesivas entrevistas de elaboración, donde esa historia de vida es elaborada a través de un relato para cubrir toda una trayectoria biográfica en sus distintos aspectos, es decir, que cubre la familia, la educación, el trabajo, la política, la religión, el ocio, la sociabilidad, la sexualidad. Además de entrevistas orales que pueden usar otros documentos personales, como las cartas, como dijimos anteriormente, diarios, entrevistas a otras personas, fotografías, videos, objetos y ahora pues los emails. La historia de vida podemos decir que tiene rasgos y existen lo que se denominan los rasgos de la historia de vida.
Ella cumple 5 rasgos principales, los cuales son fruto de la interacción entre un entrevistado o un informante que responde y cuenta su vida y un entrevistador o investigador que pregunta, transcribe y elabora lo hablado. Tiene una visión global, de una dimensión global, es decir, da cuenta de toda una trayectoria vital, no solo de algunos momentos, parte de entrevistas orales y da cuenta del paso de la oralidad a la escritura. Tiene una vocación multidimensional al cubrir tantos aspectos objetivos, prácticas como subjetivos, es decir, los valores, y aspira a tener una dimensión pública, es decir, a difundirse más allá de ámbitos privados en ámbitos públicos de tipo académico, comunitario y social. Cuando hablamos desde el punto de vista histórico y se hace una retrospectiva del método biográfico, vemos que existen o se dan unas primeras manifestaciones biográficas desde China, con Plutarco en la parte de vidas paralelas. De ahí pues surge un poco lo que son las historias de vidas paralelas, es decir, el estudio de dos momentos históricos en la vida de un ser de manera simultánea. Luego tenemos, por ejemplo, algunas manifestaciones como la de Bazar, que es la vida de los pintores, era del Renacimiento. Existen también primeros géneros que se aproximaron al método biográfico utilizando biografías, memorias, confesiones, apologías, epistolarios, diarios, donde tenemos ahí a Robert Graves, a Jules Renard, a San Agustín en sus confesiones, autobiografías, la vida de Henry Brulard, y unas primeras producciones investigativas que le dieron forma al método biográfico, ya asumiéndolo como método, que fueron la de Tomás Izański en El campesino polaco y Paul Radin en Werenbach y Chris Foster. Fueron las primeras biografías donde se sustentó el método biográfico. Algunos autores como Pujadas y Santa María, que son los autores más utilizados para trabajar con la perspectiva histórica o con lo que es el método biográfico, sustentan, ¿verdad?, la utilización de las historias de vida como un método. Luego tenemos unas producciones durante la hegemonía de las corrientes cuantitativas, tenemos a Oscar Lewis y a Sidney Mitz en las producciones de antropología, sociología europea, a Catani, a Tonso, a Bertaus. Y el uso del método en América Latina, por ejemplo en Brasil, tenemos el ejemplo, por ejemplo, por Pereira en el 53, donde se hizo una historia de un mulato líder de asociación de hombres y negros. En Argentina, Jabó, un trabajo sobre inmigrantes árabes en la Argentina. En México, Balán y Celín, un estudio sobre la migración en Monterrey. Colombia, Fals Borda, en Mapox y Loba, un trabajo en la región del río Magdalena. Y en Venezuela tenemos del Briceño León, de la Universidad Central de Venezuela, un trabajo sobre los efectos perversos del petróleo. Y Luis Pedro España de la UCAP, Así nos tocó vivir, un trabajo sobre la pobreza en Venezuela. Actualmente desde Venezuela hemos incursionado en este método, inclusive mi persona, y de allí la experiencia en el 2017, cuando nos toca trabajar con el método de historias de vida, específicamente en su modalidad de relatos de vida, desde lo que ha sido el ámbito jurídico en el área de penitenciaría, una experiencia en un mundo carcelario como es la cárcel modelo del Estado Falcón en Coro. Antes de adentrarnos en la experiencia desde lo empírico, desde lo real, tenemos también que trabajar un poquito sobre qué tipos de historia de vida tenemos o qué tipos de historia de vida se nos presentan o nos establecen algunos autores. Es importante o podemos distinguir distintas o varias etapas en la utilización y desarrollo de las historias de vida. Por ejemplo, la primera corresponde, antes de hablar de estos tipos de historia, para podernos centrar, en la época del auge de la sociología americana, vinculada a valores rurales
y religiosos. Entonces vemos ante el impacto de la urbanización y la industrialización lo que dio lugar a un reformismo individualista y progresista. Y ahí, por eso es que si volvemos atrás, vemos un poquito lo que ha sido la historia de las obras más significativas en algunos enfoques. Por ejemplo, en la obra más significativa, como ya lo dijimos, desde la antropología, donde se despierta el interés por las historias de vida sobre indios norteamericanos, como vemos desde el punto de vista latinoamericano, vemos también cómo trabajan la historia de la migración y la historia de los hombres de negro. Y el caso específico desde mi historia personal, la parte del trabajar con historias de vida desde el ámbito jurídico con un grupo de privados de libertad. Obviamente pasamos a un segundo momento donde desde la década de los 40 a los 60 las historias de vida caen en desuso por su limitada aplicación, porque es un método que tiene una dificultad para obtener la información dependiendo de dónde se va a obtener o de dónde se va a reconstruir la historia que deseamos contar, desde los mismos actores sociales, desde las personas que viven o padecen en la historia o el relato que se piensa tratar de reconstruir o narrar. Entonces, paralelamente a todo esto, a la crisis de la sociología norteamericana, se inicia un periodo de recuperación de las historias de vida que dura hasta la actualidad en coincidencia con una visión más amplia de lo que deben ser las ciencias sociales, sus métodos y su aplicación. Y ha sido un auge ahorita con la visión de lo que han sido las investigaciones cualitativas, la variedad de enfoques, la multiplicidad de posibles objetos de estudio y la diversidad de orientaciones, que son los caracteres de esta reaparición de las historias de vida. El por qué decidimos realizar una investigación o adentrarnos en el mundo de las historias de vida. Entonces, obviamente, caemos en que existen o se dan diferentes tipos de historias de vida. Por ejemplo, Dempsey, en el 78, identificaba 3 tipos de historia de vida. Él hablaba de historias de vidas completas, tópicas y editadas. Todas las formas sostienen y tienen 3 características principales. Por ejemplo, constituye para él la historia contada por el propio sujeto, considera el contexto sociocultural en el cual aquel sujeto o actor del cual estamos narrando se desenvuelve, y por último la secuencia de experiencias pasadas y situaciones vividas por el sujeto el cual está narrando o contando su historia. Entonces, las historias de vida completas recogen los relatos de vida del protagonista en todas sus etapas, es decir, la niñez, la adolescencia, la adultez, su experiencia educativa, familiar, social, es decir, todos los ámbitos que acompañan al ser. Las historias de vida tópicas se refieren a un aspecto determinado de la vida del sujeto, por ejemplo, su vida familiar, su rol como madre, el privado de libertad en el momento desde que es privado, el privado de libertad en el momento en que es liberado, en fin, o sea, desde que el sujeto es una parte, es un relato específico desde que el sujeto decide que puede, quiere y desea, bien sea reconstruir o contar su historia. Las historias de vidas editadas pueden ser para este autor completas o tópicas, y su característica principal es que incluyen comentarios y explicaciones realizadas por otros personajes distintos al protagonista, y de ahí que se utilicen dentro de esa historia pues a las evidencias de fotografías, de documentos, de algún
manuscrito que en su momento dé fe de lo que se está contando o de la historia que se está narrando. Para efectos de construcción de teorías y lo llamarían por dentro de las investigaciones cualitativas, pruebas de algunas categorías o de algunas categorías que emerjan de la utilización de este método, siempre hay un grado de interpretación y de comentarios por parte del investigador. Es decir, el investigador puede generar algún tipo de interpretación desde los significados, desde el propio sujeto. En la realización de las historias de vida, la información se obtiene principalmente a través de entrevistas y de documentos. Y estos documentos, como sabemos, pueden ser públicos o pueden ser privados. Para Denzin, él clasifica los documentos en documentos primarios y documentos secundarios. Llámese los primarios, los cuales están directamente referidos al sujeto, y los secundarios, que pueden ser escritos por terceras personas acerca del sujeto. Entonces, una historia de vida completa deberá combinar tantos documentos primarios como secundarios, focalizándose en los personajes. Ahora, entre los documentos públicos, señale, por ejemplo, el autor nos expresa que pueden utilizarse registros, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, estadísticas de defunciones, y que los registros, por ejemplo, políticos o judiciales, decisiones de la corte, votos públicos, todo eso son documentos gubernamentales y estadísticas que pueden ser utilizadas, tanto locales como regionales, como prueba, por decir, como parte de esa reconstrucción bibliográfica que se hace del sujeto o de esa historia narrada y contada. Es decir, se expresan las diversas expresiones que emiten los medios de comunicación, tales como, por ejemplo, pueden utilizar inclusive las caricaturas en muchos personajes históricos. Lo podemos trabajar como comiquita, caricatura. Nosotros en la parte judicial, pues la parte de artículos, cartas a un editor, una expresión o una opinión de algún autor. Y obviamente que entre esos documentos personales están las autobiografías, los diarios personales, las memorias, las cartas. Entonces, un poco, si nos vamos a la lámina, observamos que los tipos de historia los podíamos, con todo esto, pues clasificar en relatos de prácticas, que es el relato limitado en el tiempo, las secuencias biográficas, que son varios momentos insertos en la cronología personal de cada sujeto, las entrevistas biográficas, que es una visión general de la vida que conduce a un relato biográfico, la reconstrucción biográfica, que es el montaje de las informaciones cuando ya el sujeto no está, cuando se va a reconstruir su historia o cuando ya la persona quiere reconstruir la información biográfica de lo que ha sido su vida, una autobiografía y la historia de vida social contada desde el ser. De acuerdo, hay otro autor muy utilizado, que es Mackerman en 1999, que establece que existen tres tipos de historia de vida: las historias de vidas completas, las historias de vida temáticas y las historias de vida editadas. Un poco muy entrelazado con Denzin, con el autor Denzin, que nos establece lo que ya habíamos comentado en historias de vidas completas, tópicas o editadas. Entonces, estas historias de vidas completas son aquellas que cubren la extensión de la vida o la carrera profesional del sujeto. Las historias de vida temáticas, que comparten muchos rasgos de la historia de vidas completas, pero delimitan la investigación a un tema, asunto o a un periodo de la vida del sujeto, realizando una exploración a fondo del mismo. Y las historias de vidas editadas, que ya sean completas o temáticas, se caracterizan por la intercalación de comentarios y explicaciones de otra persona que no es el sujeto principal. En las historias de vida podemos observar
4 objetivos esenciales que dan razón al por qué el uso de las historias de vida. Uno, captar, lo podemos encontrar en Santa Marina, podemos captar la totalidad de lo que se quiere de la historia del personaje, se quiere captar la ambigüedad y el cambio que existe desde que se narró la historia, desde que se está narrando hasta el momento, captar la visión subjetiva de la persona, del narrador, del que narra, y encontrar las claves para interpretar y generar unas nuevas categorías emergentes de ese significado o de esos significados de la historia de esa narrada y contada por los que han sido invisibilizados por mucho tiempo o que siendo visibles no cuentan su historia. Existe o hay diversas tipologías de historia de vida que nos dice, o hay muchos autores que nos hablan de que cuando recogemos una historia de vida no debemos obsesionarnos por su representatividad. Es decir, en función de criterios como la clase, el género, la edad, la etnicidad, el territorio, la religión, sino la significación. Y desde ahí hubo un debate, existe un debate, de la historia de vida utilizado como una técnica para obtener información desde los sujetos. Es decir, conocer la realidad social desde dentro de ella misma, es decir, desde dentro del ser. Y en muchas escuelas, en este caso la escuela de Chicago, que es cuando inicia la historia de vida, la utiliza como una técnica y propone que en lugar de partir de la sociedad para llegar a una biografía, buscando que sea representativa, el camino a recorrer es inverso, partir de la historia de vida, buscando en ella reflejos de la historia y de la estructura social. Entonces, cambiamos y desde esta visión tenemos la importancia de hablar de historias de vida como método, con sus pasos, y centrarnos entonces que vamos a ver la realidad desde adentro, en la historia de vida como el de la investigación, no para otra cosa más que para interpretar significados. Hablamos de un vuelco epistémico porque reivindica la subjetividad como forma de conocimiento y le otorga pleno valor científico. Cuando trabajamos o leemos un poco sobre historias de vida y vemos la autobiografía de esa familia mexicana, que es uno de los ejemplos que utiliza Oscar Luis cuando escribe Los hijos de Sánchez, de allí sacamos un poco, cuando se nos hace la gran pregunta, que cuál es la confiabilidad o la validez o la objetividad de las historias de vida o de los relatos de vida como un método utilizable dentro de las investigaciones cualitativas. Entonces, dentro de la confiabilidad hablamos de la multiplicidad de narradores. Entonces, ¿cuál es la verdad de lo que se narra? La validez desde las palabras de ellos mismos, sin cambios ni adornos, sino tal cual como es narrado y contado desde ellos. La objetividad, que viene siendo la independencia de los datos respecto del investigador. Sin embargo, existe una edición que obviamente hay que publicarlo una vez que se reconstruye la historia de vida. Entonces, existen, y podríamos entonces hacernos la pregunta, ¿para qué o por qué encontrar significados? Entonces, ¿por qué la persona narra? ¿Por qué la persona cuenta su historia? La persona que narra su historia tiene control sobre muchos de los datos de esa historia. Esto es, por ejemplo, al disponerse a narrarlos, tiene conciencia de ellos y por lo mismo controla si los va a narrar o no y cómo los va a narrar. Sobre otros no los tiene, ya sea porque los ha olvidado, ya sea porque se les salen sin querer, ya sea porque están distorsionados en su memoria, pero sobre los significados no tiene ningún control, pues están presentes en toda su vida y en toda su forma de narrarla. En el lenguaje, en la organización, en el ritmo de la narración, en la veracidad, tanto como en la falsedad consciente o inconsciente de lo narrado. Entonces la persona no posee los significados, sino que es poseída por ellos.
Lo importante en esto es que la historia de vida de una persona se conoce toda una sociedad, no tanto en sus datos, que pueden conocerse de múltiples maneras, sino en las estructuras profundas que constituyen su sentido. Para esto no hay mejor vía que la historia de vida, la cual se convierte así en todo un enfoque epistemológico para el estudio de las realidades sociales, no solamente en un método propio, sino en toda una manera autónoma de investigar con sus propios fundamentos teóricos y sus propios modos de conducir la producción del conocimiento. Entonces, hablamos de momentos de la historia de vida o pasos para realizar una historia de vida, que es por lo regular donde, bueno, entendemos ya que estamos en un paradigma interpretativo, que lo que queremos es tratar de comprender y de interpretar significados contados y narrados desde estos propios actores. Pero entonces la pregunta sería, ¿cuáles serían estos pasos para realizar una historia de vida? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta sería seleccionar una serie de categorías o de una serie de problemáticas susceptibles de ser respondidas a través de una historia de vida. En este primer momento el investigador, ¿qué es lo que hace? Revisa la teoría que puede existir y formula los objetivos orientadores del proceso de investigación. Es decir, nos iríamos a lo que corresponde, o hemos llamado prehistoria de la historia de vida, es decir, el tiempo en que se establece la relación de investigador, cohistoriador, no solo con el historiador, sino también, y en igualdad de importancia, con el mundo de vida al que pertenece el historiador mismo. Entonces, cumple dos funciones indispensables. La primera, que el historiador y el cohistoriador se fusionen por pertenencia en un horizonte hermenéutico compartido en cuyos marcos se produce la historia de vida y va a ser comprendida e interpretada. La segunda, para que la historia se produzca como una narración en una relación profunda de confianza entre ambos, debe obviamente seleccionar él o los sujetos y determinar la forma en que va a desarrollar su historia de vida. Entonces, una vez que ya sepas el sujeto y cómo lo vas en qué forma va a desarrollar su historia de vida, va a recabar la información acerca de las experiencias de vida de los sujetos, a través de entrevistas, a través de documentos públicos, a través de documentos privados, va a tratar de seleccionar y ver qué se tiene, qué se ha dicho de ese grupo vulnerable, de ese colectivo de investigación con el que se está trabajando, con ese sujeto al cual le está contando y narrando su historia. Y estos eventos precisan ser contrastados a fin de detectar, por ejemplo, irregularidades, contradicciones, incoherencias, falsedades inclusive en la documentación, saber de dónde vienen las fuentes, que es muy importante, y se recomienda como un segundo paso grabar las entrevistas y, si es posible ahora, filmarlas. Entonces, posteriormente a esto, presentar a los sujetos las transcripciones, un poco lo que hemos llamado la devolución de ese conocimiento, en este caso la devolución de su propia interpretación, de su propia narración, para saber qué se ha interpretado de eso. Es decir, se le presenta a los sujetos las transcripciones para que hagan sus interpretaciones de los eventos en el orden cronológico como él establece, como él expresa, o como el sujeto expresa que ocurriera. Una vez que, y ese sería un tercer momento que lo hemos llamado aproximación grupal hermenéutica, como práctica de la comprensión, de la interpretación, la aplicación de los conocimientos producidos por la investigación, y esta a su vez puede servirse de una postura fenomenológica o de un análisis de discurso, o plantearse una metódica como una posición de apertura a toda posibilidad y práctica de método según la comprensión que la historia demanda. Entonces, se analizan en colectivo, se interpreta de manera grupal, se analizan los reportes en términos de su validez interna, criticismo interno, validez externa, criticismo, por ejemplo, contrastando la información que se obtuvo, podemos utilizar inclusive la triangulación de fuentes para contrastar lo que se dice o lo que se está narrando desde los diferentes personajes.
En el caso de Venezuela, se utiliza la historia de vida, se ha utilizado un poco para narrar y contar la historia de la pobreza o lo que hay detrás. Hemos tenido experiencia detrás de lo que es la pobreza, de lo que hemos pasado en esta situación histórica como país, donde sabemos que la pobreza ha sido una de las historias que se narra detrás de las personas que así lo viven. Entonces, aclarando un poco y ya tratando de que cada uno de ustedes piense y internalice la utilización de las historias de vida como método, como técnica o como metodología, va a depender de cada investigador, va a depender del objetivo que quiera, de lo que se plantee cada investigador. Y Vallés, en sus técnicas cualitativas de investigación social, hace una reflexión metodológica y práctica profesional donde nos dice, Sarabia, que esta polisemia del término historia de vida está directamente vinculada a la diversa utilización que de las diferentes disciplinas y aún de diferentes enfoques dentro de cada una de ellas se ha venido haciendo de este instrumento de investigación. Comentaba yo al inicio, y desde la experiencia, que cada investigador debe decidir si trabaja, para qué utilidad le da ese relato o esa historia de vida, bien sea paralela o colateral, si lo utiliza como método, si lo utiliza como técnica o si realmente lo deja como una metodología. Entonces, cuando se trabaja con la técnica, debemos estar claros que nos va a dar datos, nos va a aportar categorías nuevas, nos va a aportar información. Pero cuando la trabajamos con el método, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, hacernos las mismas interrogantes que los autores se plantearon en su oportunidad, por ejemplo, Alejandro Moreno, que tiene su obra de historias de vida, Lewis en el 68, cual planteaba que los principales problemas conceptuales y metodológicos que tienen las historias de vida suscitan en el investigador, claro, porque es el investigador el que decide cómo utilizar las historias de vida. Entonces, preguntaba Luis, ¿la historia de vida habrá que concebirla como técnica, como método o como otra cosa? La respuesta entonces, el investigador tendrá siempre que precisar el sentido que le da en su trabajo y clarificar los términos que usa. Obviamente debe declararlo en sus investigaciones, en sus artículos, en qué forma el método de historia de vida lo está utilizando. Ahora, es aconsejable para los estudios longitudinales de ciertos grupos sociales, donde la visión diacrónica de la realidad constituye una gestal en el tiempo, que no se puede fraccionar, sin perder las relaciones esenciales que lo conforman como tal. Esto es importante cuando se trabaja, por ejemplo, con la experiencia que les voy a narrar un poquito, que fue trabajar con un grupo privado de libertad. Decidir desde qué momento voy a tomar en cuenta el relato. ¿Y por qué no trabajo con toda su historia? O sea, no me importa dependiendo del objetivo. Si me interesa narrar cuál fue o qué constituyó para ese privado de libertad en ese espacio de la penitenciaría, no me interesa su vida contada desde el inicio, desde su infancia, desde su niñez, porque no me estoy dejando llevar qué lo llevó a delinquir, sino cómo es su vida y qué desea cambiar o transformar en tal caso, cómo comprenderlo, porque no lo voy a transformar porque no vivo allí, pero sí cómo comprender cómo el privado en ese mundo carcelario pues vive o qué es lo que le afecta, cómo le afecta en tal caso, cómo siente él que se les están violando sus derechos humanos. Entonces, nace un autor nuevo
que sustentamos en esta disertación, que nos habla, que es Pujada, y Pujada nos habla de 3 tipos de historia de vida que esta investigadora sustenta, en el cual, y trabajó con ellos desde la experiencia, que lo trabaja como una técnica, pero en los relatos, y trata de dividir los relatos. Es decir, él no divide las historias de vida, él divide lo que han sido los relatos como una técnica de relato único, que es el obtenido de una sola persona, el relato de cruzados, ¿verdad? Relatos de vida cruzados que son obtenidos de varias personas de un mismo entorno, en este caso trabajamos nosotros con ellos, y los paralelos, que son historias que no necesariamente transcurren en el mismo medio. Entonces, nosotros particularmente, esta investigadora acoge la diferenciación de los relatos de vida de Pujada y los toma como parte de esa utilización del manejo del método. Entonces, no adentramos en una concepción muy objetivista de la ciencia propia del tiempo. Ninguno de los datos de la historia es aceptado si no es confirmado, eso es muy importante, y debe estar confirmado, como lo dijimos, por documentos externos, por la historia misma, por las cartas, por las pruebas, por la familia, por la escritura, por las autobiografías. Esto es lo más importante dentro de las historias de vida. Debe estar sustentado o avalado en las evidencias. Cuando utilizamos la historia de vida, nos atrevemos a utilizar y a decir entonces que, bueno, respondiendo a cómo vemos a las historias de vida, si es un método, si es una técnica o si es una metodología, pues le hemos dado el nombre de una plurimetodología. Lo utilizamos como ambas, bien sea para obtener información, bien sea como un método, y lo llamamos plurimetodología o plurimetodológica. Tiene unos pasos sustentados por Vallés, Pujada y San, que al final son los autores, y Santa Marina, que son los autores que nos dicen que para nosotros realizar una historia de vida, simplemente con 4 pasos, estaríamos trabajando con historias de vida. Un primer paso, que es la parte de observar, la otra es la de escuchar, luego tenemos la de comparar, que es la parte de la contrastación, y luego escribir. En la parte de observar, delimitar los objetivos, el diseño del proyecto, seleccionar una muestra o un universo, un grupo vulnerable, delimitar ese universo en el cual vamos a trabajar. Si ese universo va a ser el grupo vulnerable, un colectivo de investigación. Acuérdense que estamos trabajando desde las ciencias, desde la investigación cualitativa. Luego, escuchar, que es elaborar una guía de trabajo, localizar y recoger la información, transcripción y registro literal. Y cuando digo literal es con los puntos, comas, con todas las expresiones propias del sujeto, de todo lo que diga y haga y cómo lo diga desde que se está grabando. Personal y temático. Luego viene la parte de comparar, donde se analizan los datos con la modalidad de la exploración elegida. Y por último, el escribir, que es la presentación pública de los relatos biográficos, bien sean únicos, paralelos o cruzados. Dentro de esto, Pujada y Moreno, entre los autores, hablan de lo que hemos llamado las perspectivas biográficas. Entonces tenemos las biografías, que es un término genérico, histórico, literario, en el que se le da vida a una persona. Es la reconstrucción de relatos en la que la persona desde su perspectiva reinterpreta y rehace la representación subjetiva de su vida. Anderek, otro autor, narra la vida de la persona, es un género literario que se cultiva desde la antigüedad y se apoya en trabajos de tipo documental. Y Pujada nos dice que la biografía del investigador refiere la trayectoria de una persona tal y como la persona la cuenta y la ha vivido. Luego tenemos una perspectiva que le hemos denominado o que se denomina autobiografía, que es un relato retrospectivo de la persona que habla o escribe sobre ella misma. Moreno, en el 2010, establece que es la historia de vida narrada en solitario, constituye un relato solicitado
por otro o no de la vida de una persona cuando ella la compone o escribe, y hay que cubrir todo el periodo de vida. Luego tenemos lo que denomina otra perspectiva, reminiscencias, que es definida como tarea del recuerdo, evoca vivencias en un cielo de vida. Todos tenemos recuerdos, acontecimientos, sucesos, es un proceso para recordar experiencias, etapas anteriores, e implica 4 momentos: la selección, la inmersión, el alejamiento y la clausura. También tenemos otra modalidad que son los biogramas, que son registros biográficos de carácter sucinto y suponen la recopilación de una amplia muestra de biografías personales a efectos comparativos. Y los relatos de vida, que son partes o episodios de la vida de una persona, determinando por un mismo interés, donde recoge la narración biográfica de un sujeto y tiene como finalidad obtener información para otros estudios. Sirve para ilustrar, comprender, inspirar y obtener visiones de los grupos sociales. Entonces, estas perspectivas generadas por la modalidad del método biográfico, que es la historia de vida, donde sus principales exponentes podríamos decir que son Miguel Martínez, Alejandro Moreno y Joan Pujada. Hay un despliegue, obviamente, hay una narración tal de la persona, tal como la persona lo ha vivido, su proceso histórico, su momento, y lo cuenta y lo narra. Entonces, toda la realidad del grupo social, una red de relaciones sociales en una sociedad que genera significados o un despliegue de significados desde ellos, narrados y contados desde ellos. Entonces, hay desde estos autores, específicamente Alejandro Moreno, unas reflexiones importantes de siempre recordar a la hora de aplicar las historias de vida. Por ejemplo, las historias de vida sirven para comprender desde adentro el mundo del autor. La subjetividad como forma de conocimiento se reivindica y la historia de vida vuelve a tener pleno valor científico. A través del tiempo lo hemos visto, y ahorita dentro de las ciencias sociales, una de las que nos ha tocado vivir y narrar desde los mismos actores para, por ejemplo, comenzar a probar nuevas categorías que vayan emergiendo y considerar los casos negativos para modificar y generar, inclusive hasta probar categorías propias de lo que se está estudiando. Entonces, la importancia que se le otorga al sujeto como centro mismo del conocimiento y a la historia de vida como método adecuado para llegar al individuo y conocerlo es lo que resalta este método para la construcción de teoría y subsecuentes investigaciones. Los sujetos son los que existen en la realidad concreta y es allí, en su historia, cómo se les puede conocer desde su dinámica subjetiva y vivida. O sea, es un sujeto total en su praxis real. Lo social y lo subjetivo existe. Pujada, a su vez, hace una reflexión de la historia de vida como un método biográfico, el cual nos invita a la revitalización del actor social como sujeto complejo, protagónico de la realidad social en la cual está imbricado, puesto que con su pensar, con su sentir, realiza aproximaciones y ensaya interpretaciones de la realidad a través de la subjetividad individual y grupal. Es decir, los grupos hacen, piensan, dicen, y allí el investigador hace aproximaciones a las fuentes del conocimiento social. Tenemos, como todos los métodos, fortalezas y amenazas, ventajas, limitaciones de las historias de vida. Entonces, una de sus ventajas, o alguna de sus ventajas, es que permiten, por ejemplo, un acercamiento a la vida de las personas, son oportunas para el estudio profundo de un tópico específico. Y las limitaciones o las amenazas que nos da este método es que, por ejemplo, ofrecen dificultades para conseguir sujetos que quieran colaborar o narrar, inclusive hasta contar sus historias.
están sujetas a fallas de la memoria del informante por el tiempo de los sucesos. Otro que podríamos decir es que exigen tiempo y paciencia por parte del investigador y del investigado, presentan dificultades para extraer juicios universales a partir de una historia de vida, cuando la historia de vida es desde la niñez hasta que la persona muere, o inclusive hasta que la persona está en una fase de cambio en su propia vida. Entonces, esto nos lleva, en mi caso, a narrarles una experiencia que se dio o que pude tener en la comunidad penitenciaria, donde se utilizó el método biográfico, método de historia de vida, en los relatos paralelos, desde un mismo mundo llamado el mundo carcelario. Y vemos cómo primero se trabajaron con 45 privados de libertad, en caso la comunidad penitenciaria en Santana de Coro, una cárcel piloto que fue generada para solo albergar 1.500 privados de libertad, y ya tenemos casi 10.000 privados de libertad. Y pues evidentemente las categorías que para el 2017 eran unas, ya para este 2022, época actual, pues han cambiado. Una experiencia que empezó en el 2012 y termina en el 2017, pero que su realidad ahorita, pues a lo mejor en algunas cosas serán iguales y en otras simplemente seguimos con otra visión de ese mundo carcelario. En este caso es una investigación que se hace para la violación constante y reiterada de los derechos humanos de los privados de libertad, ya que el privado de libertad, aunque está purgando o está condenado a una cárcel por un delito cometido, también se le están violando otros derechos humanos propios del ser, y que cuáles queríamos que ellos contaran su historia o narraran su experiencia desde ese mundo que nosotros no lo vivimos, no lo estamos, gracias a Dios, pero que desde ellos sí pueden expresar si se le violan los derechos como tal, o si no se le violan, y quién viola los derechos humanos. Entonces, esto fue una experiencia que se tuvo donde se utilizó los relatos de vida de la siguiente manera. Este fue el procedimiento que se utilizó, las fases, y ya la llamamos alternativa metodológica. Se dividió en 3 fases. Cada fase le dimos un nombre. A la primera fase le llamamos cárcel y castigo, que fue un conocimiento social de los individuos en el contexto de la comunidad penitenciaria. Ahí vimos los comportamientos de los actores, el contexto donde se mueven, las acciones simbólicas que dirige la construcción de la realidad social objeto de estudio. Obviamente constatamos si dichas representaciones se constituyen o no en obstáculos para generar cambios, transformaciones en el sistema carcelario que permitan la humanización del mismo y el paso de sujetos individuales a sujetos colectivos, viendo que sí existe una reiterada violación y que no existe una humanización del sistema carcelario venezolano. Entonces, colocamos una segunda fase que la llamamos la vida en la galería de la muerte, siendo la galería de la muerte obviamente la penitenciaría, donde se hizo una descripción no prejuiciada del fenómeno en estudio que refleja la realidad vivida en forma auténtica. Entonces ahí se hizo visible procesos, simbolizaciones, interpretaciones, posiciones que tienen los reclusos, los operadores de justicia, los jueces de ejecución penal, y la función resocializadora que tiene el fin de para qué cumples la pena dentro del mundo carcelario. Y obviamente en una tercera fase que dividimos en 8 pasos, donde realmente pues ahí trabajamos con lo que ha sido o con lo que es el método, y asumimos la postura de la utilización de historias de vida como un método.
trabajamos aquí un abordaje del problema penitenciario desde las representaciones sociales, es decir, desde ellos mismos, donde se hizo una lectura general de la descripción de las evidencias, es decir, de las narraciones que hicieron los privados. Se hizo una delimitación de las unidades temáticas, una variación temática, una transición de significados, cambio, intención del sujeto. Un paso número 3 de la determinación del tema central que domina cada unidad temática, es decir, la reivindicación de esos derechos humanos, que fue la unidad que quedó. Hubo una expresión del tema central. Un paso 5 fue la integración de todas las categorías centrales en una estructura particular descriptiva. Un paso 6 que hubo la integración de todas las estructuras particulares en una estructura general utilizando las representaciones de Moscovitz. Y un paso 7 en la entrevista final con los sujetos estudiados, donde como nos decían anteriormente los mismos autores, se hizo una discusión de esos resultados. Un poco cómo hacer desde la práctica el uso del método de historia de vida o de relatos de vida. Entonces aquí utilizamos para estas relaciones de todas esas estructuras, de esas representaciones, utilizamos la dinámica poliédrica. Y nos quedó, cuando hicimos esta interpretación del lado derecho, podemos ver toda la transcripción de los privados de libertad, de los operadores de justicia, del recluso, y del lado izquierdo las interpretaciones que como investigador que manejamos la parte de la interpretación o del tema principal, que en este caso era la vulneración de los derechos humanos, pues vemos y le damos nombre a esas categorías que nacen de esa realidad de los privados. Entonces, llegando a una premisa que la vemos en azul, que dice que el cambio positivo al interno debe partir de su propia voluntad y buscar sus propios medios de sobrevivir en este submundo. Eso nace, obviamente, de la relación, de la interpretación que hace el investigador de la data, de las evidencias que recoge de esos relatos de vida que coinciden o no, de los tres fuentes que se utilizaron. Y lo vamos entonces adentrando a que generan estos nuevos relatos o esta lectura de los relatos, nuevas categorías emergentes, como por ejemplo falta de la voluntad para cambiar el sistema, no creen en el tratamiento penitenciario, hay una situación de carencia y prevención y hay una subcultura de líderes negativos. Entonces fíjense cómo cómo se aplica la historia de vida a lo real. Hay unos consejos que les puedo dar desde esta experiencia vivida. El primero sería que empieces recordando tu historia de vida, o la persona que ustedes decidan que va a contar su historia, darle un espacio para recordar su historia. Tenemos que tener paciencia, no el tiempo de ellos no es el tiempo de nosotros, los accesos no son los mismos. Siempre tenemos que llevar 2 grabadoras, siempre falla una, no debemos interrumpir la narración de la persona que está contándonos su historia, hay que dedicarle tiempo a la transcripción que quita muchísimo tiempo, hay que leer los relatos de vida con calma para poder aprender a develar cuáles son la interpretación real de lo que la persona que narra quiera o queremos que interpretar de eso que nos están diciendo. Y practica la imaginación autobiográfica para que puedas entender cómo manejar el método desde su propia visión, o sea, como hacer un esquema inicial y presentárselo a la persona que va a narrar y que va a contar su historia para que ella sepa cuál va a ser la utilidad de lo que va a ser o de lo que tú pretendes obtener o de lo que ustedes pretenden obtener con esta utilización de este método. Obviamente teniendo claro siempre cuál va a ser el objeto de estudio y no perder la visión de lo que se quiere lograr. Entonces, como reflexión final, la clave de todo el proceso biográfico puede resumirse en las palabras de Miguel Barnett, en su historia de vida sobre Rachel, una cabaretera cubana, donde él cierra con estas palabras. Se trata de un proceso dialógico mediante el cual una entrevistada cuenta su vida a un entrevistador
y se la devuelve en forma narrativa, convirtiendo un relato de vida en una historia de vida. Gracias por su atención y esperando que sea de utilidad para ustedes esta pequeña experiencia. Estoy a la orden y los invito a realizar una práctica de la utilización de historias de vida para dar respuesta a problemáticas específicas. Agradecida.